Buenas noches. Muchas bendiciones para todos mis hermanos, amigos, que esta noche a través de estas líneas de internet nos podemos comunicar, podemos de alguna forma encontrar reflexión a través de la palabra del Señor. Nos gozamos por un día más de vida, por la salud, por la bendición que Dios nos da día tras día. El Señor siempre guarda a sus hijos y los bendice. Muchos hermanos, muchas personas tienen familiares enfermos, muchos de ellos también están enfermos con el COVID. La plaga, la epidemia sigue desarrollándose. Se hace bastante esfuerzo en el mundo para tratar de controlarla, pero déjeme decirle que es tiempo de oración, es tiempo de búsqueda de Dios, es tiempo de encontrarnos otra vez en esa comunión, de arreglar cuentas con Dios, para que de esa manera Dios sea nuestra vacuna, Dios sea nuestro sanador, el que nos proteja, el que nos guarde. Por eso es que predicamos, para que recibamos reflexión y bendición, entendimiento de la voluntad de Dios y de esta manera salgamos adelante. Hoy quiero leer un hermoso pasaje en la Biblia que se encuentra en el capítulo 4 del Evangelio según San Marcos, versículo 3 en adelante. Dice la palabra del Señor: Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oído para oír, oiga. Maravilloso es nuestro Dios, quien siempre nos revela cosas maravillosas a través de su palabra. Amados, toda la creación de Dios fue hecha para producir. Dios no creó nada para que estuviera inerte. Aún las piedras, que aparentemente parece que no sirvieran, las piedras sirven para muchas cosas, para generar bases, cimientos, para dar fortaleza, para construir muchas cosas. No hay nada que Dios haya creado en este mundo, en esta tierra, que no sirva para generar provecho y bendición. Ahora, Dios ha creado las cosas de tal manera que ha puesto una dependencia de un elemento con otro. Cuando se unen los elementos, cuando se unen los ingredientes, cuando se unen las personas, cuando cada cosa es colocada en favor de otra, o hay una aliación con otro, entonces se produce la maravilla de la química, del desarrollo. Se produce la construcción, la edificación o el producto que va a servir para beneficio del hombre. Aún las cosas microscópicas que no vemos a simple vista, esos elementos microscópicos,
Aún las bacterias pequeñísimas pueden ser utilizadas en favor del hombre. Las vacunas, por ejemplo, son hechas a través de varios elementos, y entre ellos bacterias del mismo mal, pero que en una cantidad menor y prácticamente semimuerta, al ingresar al cuerpo en la sangre, hace que las defensas del cuerpo ataquen y se produzcan los anticuerpos. O sea, no hay nada que usándolo apropiadamente no sea de beneficio para el hombre. Todo es de beneficio. Solo hay que saber actuar, obrar, mezclar, unir las cosas para que éstas generen mayor desarrollo científico, tecnológico, etcétera, etcétera. Esa es la maravilla de la sabiduría de Dios. Dios es tan sabio que hizo las cosas de esa manera para que cada cosa que parece que fuera distinta en todo, elementos totalmente contrarios, cuando estos se unen de manera apropiada, generan, amados hermanos, grandes bendiciones, buenos frutos, buen desarrollo y descubrimientos extraordinarios. Por eso es que aún el cuerpo humano, el apóstol Pablo dijo, la mano no le puede decir a la oreja, no tengo necesidad de ti. Ni la nariz le puede decir a los pies, no te necesito. Todo el cuerpo, aunque sus órganos son diferentes y cumplen funciones diferentes, como están unidos en un solo cuerpo, esto hace que el cuerpo funcione perfectamente. Si nos faltara un miembro del cuerpo, si nos faltara un órgano del cuerpo, estaríamos incompletos y tendríamos ciertas deficiencias. Pero aún así, miren ustedes, aun cuando el ser humano tuviera algún percance con algún miembro de su cuerpo, con algún órgano, con algún sentido de su cuerpo, Dios ha facultado de tal manera a cada miembro del cuerpo a que ante la carencia de uno de ellos, el cuerpo se desarrolle y afine mejor otros órganos, otros sentidos, para de esa manera cubrir y estabilizar esa necesidad de ese miembro que falta, o ese órgano que falta, o ese sentido que falta. Así es Dios. Es un Dios inmensamente maravilloso. Y nosotros tenemos que entender que entre nosotros, los seres humanos, hemos sido creados de manera individual, diferente unos del otro. Ninguna persona es igual a la otra. Podemos tener rasgos parecidos. Es más, hay hijos que se parecen a su padre en su carácter, en su temperamento, pero no en todo. Solo en ciertas partes, por los mismos genes que el padre ha puesto en su hijo o en su hija, hace que tengamos ese parecido, los rasgos, tanto de aspecto emocional como de aspecto físico. Pero sin embargo, no somos idénticos. Siempre tenemos algo que es propio, que es independiente, que es personal, que nos hace únicos y que no nos asemejamos a nadie. Cada persona por eso tiene una huella digital diferente, y eso que somos millones, y cuántos millones y millones y millones de personas han muerto, y cuántos nacerán, millones y millones que nacen, y todos, desde el principio de la creación del hombre hasta el día de hoy, hasta el último niño que está naciendo, tiene una huella digital distinta, que lo identifica como una persona única en su género, que lo identifica como una persona diferente e individual, totalmente independiente de todos los demás. Y sin embargo, en esa ciencia maravillosa de Dios,
En esa obra tan preciosa de Dios, en su sabiduría, Dios utiliza esas diferencias, utiliza esos temperamentos distintos, esos caracteres, esas formas de pensar, el optimismo, el arrojo, el coraje de alguien contra la timidez o tal vez el rezago de otros, pero que al unirse para cumplir un propósito de desarrollo científico, tecnológico, humano, al unirnos los seres humanos, nos convertimos en un tremendo potencial, en un potencial extraordinario. Lo podemos ver en cada área de la vida, lo podemos ver aún en el campo militar. No todos son de infantería, hay quienes son de artillería, hay quienes son de la aviación, otros son de la marina. Entonces, unos son de inteligencia, otros son de otro tipo de rama del cuerpo militar. ¿Por qué? Porque estas personas tienen capacidades que los identifican para ciertas tareas mejores que otros. Y cada uno colocado en el puesto importante y que ellos responden a ese lugar, van a ser una bendición, van a ser una potencia. Y cuando se une uno con el otro, la aviación con la marina y la infantería, y se unen y hacen un trabajo estratégico en equipo, pues pueden tomar ciudades, pueden vencer al enemigo, pueden defender sus ciudades de manera acertada, porque hay una unidad no solamente de personas, sino de capacidades, una unidad de estrategia, una unidad militar, de conocimiento, etc. De la misma manera en una empresa. En una empresa no todos son obreros. También hay empleados que tienen otro rango, que cumplen funciones. Hay administradores, hay contadores, hay quienes trabajan en oficina, hay quienes trabajan en máquinas, hay quienes son choferes, otros son de limpieza, y cada uno dentro del rango y de la capacidad que posee y del puesto que tiene, cumplen la función para llevar adelante una empresa. Igualmente en la casa el padre cumple una función, el esposo cumple una función, la esposa como esposa cumple una función. Es una mujer que puede cumplir varias funciones, como madre, como esposa, como hija, como hermana, como ciudadana. Nosotros cumplimos funciones diferentes, pero las cumplimos bien cuando nuestras capacidades se unen, están en unidad con las otras capacidades de los otros miembros de la familia. Un hogar donde falta el esposo no está completo. Hay un vacío, hay una deficiencia. Un hogar donde falta la madre, hay una gran deficiencia. Un hogar donde faltan los hijos, hay una deficiencia. O sea, se requiere para que la familia avance, funcione en felicidad y en desarrollo, que esté el papá, la mamá, los hijos, el esposo, la esposa, los abuelos, los hermanos, los parientes, los primos, es decir, aún hasta las mascotas, las plantas, todo conforma un rol que genera felicidad y que produce bienestar y un porqué para luchar y avanzar en la vida. O sea, Dios, lo que estoy diciendo, es que ha establecido el mundo y toda la creación, aún los animales, insectos, plantas y la misma tierra, la ha creado para que ésta dependa de otra más, para que cada uno dependa de otro, para que todos dependan de todos. Y al unirse de manera adecuada, de manera correcta, esta produce un avance y un desarrollo extraordinario. Por eso todo aquello que va en contra de lo que Dios ha establecido para que en esa unidad se desarrolle, genera atraso y deficiencia. Por ejemplo, Dios creó al hombre y a la mujer para que formaran la familia. Cuando un hombre y una mujer se unen sexualmente, pues viene producto de esa relación los hijos y se forma la familia, se forma el hogar.
Pero cuando un hombre se une con otro hombre, no funciona, porque no ha sido así como Dios lo ha establecido. Ni siquiera ahora comprendiendo que Dios ha creado esa forma natural para que un hombre y una mujer puedan desarrollarse y puedan tener la familia, los hijos. Aún esto que está en un orden natural y que Dios lo ha establecido de una manera universal, cuando no se cumple esta regla, cuando un hombre quiere vivir con otro hombre sin poner a la mujer, no funciona, eso no funciona, no puede haber familia. Ellos tratan de que esto se solucione adoptando niños y formándolos a su criterio, pero eso está contra la naturaleza, contra lo que Dios ha establecido. No se puede desarrollar ni científicamente, ni emocionalmente, ni físicamente. O sea, hay un descontrol más bien. Hay un atraso, hay una monstruosidad, hay un desbalance total. ¿Por qué? Porque Dios ha creado los sexos diferentes para que cuando estos se unan adecuadamente, entonces se produzca la vida, se produzca el desarrollo, se produzca la familia, se produzca el avance, se produzca la felicidad, porque todo lo que se une adecuadamente genera la explosión de la felicidad. Así es como funciona. Los seres humanos han querido tergiversar esta situación, poniendo su propia filosofía, estableciendo su propia manera de pensar. Mire que las cosas funcionan cuando aquello que aparentemente parece que tuviera un desbalance, porque uno es más alto, el otro es más bajo, el otro es más fuerte, el otro es más débil. Y aunque estos desbalances, esta carencia de uno y fortaleza del otro parece que no sirvieran, cuando ambos se unen, eso es tremendo. Eso es tremendo. Se aumenta la fortaleza, se aumenta la sabiduría. Por eso dice que dos cabezas piensan mejor que una. Tú puedes tener un criterio, un concepto, pero cuando tu mente, tu criterio, tu capacidad se une a la capacidad del otro y ambos sacan una conclusión, la conclusión es más fuerte y más poderosa que cuando tú la haces de manera individual. Tú puedes tener una forma personal de actuar, pero está limitada, porque Dios nos ha creado para estar en unidad. Nos ha creado para vivir en comunidad. Así nos ha creado. Esa es la verdad, esa es la realidad de la vida, de la existencia. Dios la ha creado así. No podemos estar unos sin los otros. Una persona que se aísla, una persona que se esconde, una persona que se vuelve ermitaño, que vive en un cerro, en una montaña solo, no puede ser feliz. No puede tampoco explotar ese potencial de sus capacidades solo. Necesita a los demás. Todos necesitamos de todos. Los blancos necesitan de los negros, los altos necesitan de los bajos, los gordos necesitan de los flacos. El más ignorante necesita del más sabio, el más fuerte necesita del más débil. Así funciona la vida, así funciona, así nos desarrollamos, así avanzamos. Cada uno es en su capacidad, aún en el campo espiritual, aún en los dones espirituales que Dios ha establecido a su iglesia. No todos tienen los mismos dones. Hay dones de inspiración, hay dones de revelación, hay dones de poder. Y cada don está establecido en ciertas personas. Por eso dice Pablo, ¿son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Tienen todos los mismos dones? No. Hay diferentes dones, diferentes ministerios. Pero cuando estos trabajan en unidad, cuando estos se unen para un propósito, para generar un avance de la iglesia, entonces la iglesia se desarrolla y se extiende de una manera maravillosa, de una manera poderosa.
¿Por qué? Porque se abarcan todas las áreas, se llega a todos los límites que podemos llegar. Y así es como Dios lo ha establecido, así es como Dios lo ha creado. Y tenemos que entenderlo. Todos necesitamos de todos. Por eso es, amado hermano, que cuando el Señor da esta parábola del sembrador, Él habla de los diferentes terrenos. Los diferentes terrenos. Terrenos que muchas veces pueden ser utilizados para ciertas cosas y terrenos que sirven para otras cosas. Pero como quiera que sea, el terreno tiene que ser para la agricultura, como para la edificación o para otro tipo de propósitos. Pero la tierra fue creada para desarrollar, para que el hombre desarrolle, explote, descubra, invente, genere desarrollo, avance tecnológico, científico, aún en terrenos áridos, aún en terrenos escabrosos, aún en terrenos duros, rocosos. El hombre lo puede utilizar para bien. Dios habla de que el ser humano fue creado para que el ser humano desarrolle a través de la palabra de Dios. Por eso pone que el hombre es la tierra. La tierra es comparada con el hombre, con el corazón del hombre. Y la semilla del sembrador es la palabra de Dios y el sembrador es Dios. Dando a entender Dios de que nosotros no podemos generar fruto, no podemos generar bendición si no tenemos la semilla de la palabra de Dios. Así como nosotros hemos sido creados para ser una unidad humana, para ser una unidad entre todas las cosas de la naturaleza, aun cuando éstas sean distintas unas con otras, así Dios ha establecido que seamos una unidad con Él, que todos los hombres seamos uno con Él, que Él sea nuestro Padre, que nosotros seamos sus hijos, que Él sea el Señor y que nosotros seamos sus siervos. Y que en esa unidad, en esa relación con Dios, nosotros podamos vivir, hermano, en un gran potencial espiritual. Porque así como desarrollamos potenciales físicos, los gimnastas, los que hacen deporte, generan músculos, generan desarrollo físico, fuerza, agilidad, destreza, habilidad. Es decir, el cuerpo puede crear un gran potencial en la medida que lo disciplinan, en la medida que trabajan en él, ¿no? De la misma manera, los hombres, como ya dije, generan un gran potencial en esa unidad. Así, en el campo espiritual, hay un gran potencial cuando todos nos unimos con Dios, cuando todos somos uno en Cristo. Por eso dice la Escritura que somos uno en Él, en espíritu, en bautismo, en fe, en su palabra. Somos uno, en Cristo somos uno solo. Él es la cabeza de la iglesia y la iglesia es su cuerpo. Hay una unidad. Dios quiere que haya una unidad. Cuando nosotros sacamos a Dios de nuestra vida, se rompe la unidad espiritual. Y al romperse la unidad espiritual, entonces nos convertimos en seres egoístas. Se distorsiona nuestra manera de pensar, basada en el amor, basada en la nobleza, basada en el respeto. Se va perdiendo todos esos principios y valores porque todas esas cosas vienen de Dios. Dios las alimenta, Dios las sustenta. ¿Acaso el amor la puedes comprar en alguna farmacia? El respeto, la nobleza, el sentimiento puro, el buen deseo, principios nobles, ¿puedes comprarlo en un mercado o algo? No. Esas cosas de orden espiritual son alimentadas primeramente por Dios. Dios las alimenta. Y cuando nosotros somos alimentados de esa gracia, de ese potencial espiritual, de esos valores, de esos principios, de ese amor de Dios, entonces nosotros ¿qué hacemos? Transmitimos
Transmitimos esos principios ¿a quiénes? A nuestros seres queridos, a nuestros hijos, con los que convivimos. Le transmitimos a nuestros hijos el amor, los acariciamos, los besamos, le decimos que lo amamos, los exhortamos, los corregimos, los educamos, los formamos en base a esa nobleza, en base a ese amor que Dios nos da. Y de esa manera nuestros hijos comienzan a recibir ese amor hasta que ellos, por su propia cuenta, entren en esa relación con Dios y reciban directamente de Dios lo que nosotros también hemos recibido. Y así esta cadena se va forjando con el paso de los siglos. Y todos venimos de una línea espiritual. Porque esa línea espiritual es la línea de la bendición. Porque todo el que está con Dios, todo el que está unido con Dios, el que guarda una unidad con Dios, está bendecido por Dios. Es una persona bendita, es una persona llena de la gracia de Dios. Sus caracteres, sus temperamentos, sus formas de pensar, su forma de ver las cosas, lo hace diferente a una persona que no tiene a Dios. Una persona que no tiene a Dios se vuelve egoísta, solamente piensa en lo material. Toda su vida se desvive por lo material, por el dinero, por las grandezas de este mundo. Pero se olvida de que hay un propósito de unidad universal, un propósito que viene de Dios, que es estar unido con la gente. Que cuando yo veo caído a mi hermano, tengo que levantarlo. Que cuando yo lo veo despojado, cuando lo veo con hambre, tengo que darle de comer. Que cuando lo veo desnudo, tengo que cubrirlo. Que cuando lo veo desalentado, tengo que alentarlo. O sea, hay un campo de orden espiritual que nosotros debemos de trabajar, de la cual nosotros debemos unirnos. La oración que nosotros hacemos por gente que ni conocemos es la oración porque estamos llamados a favorecer, estamos llamados a bendecir, estamos llamados a fortalecer, estamos llamados a interceder por el que está débil en ese momento, por el que está enfermo, por el que está moribundo. Estamos llamados a clamar, a pedir misericordia, a utilizar los dones, la fuerza espiritual que Dios nos ha dado para que esa persona enferma reciba salud. Porque Dios oye nuestras oraciones, porque Dios oye nuestro clamor, porque Dios responde a nuestras peticiones. Y cuando nosotros nos unimos como iglesia, cuando hacemos una alerta, tocamos la trompeta de alerta y decimos, el hermano fulano está enfermo, fulano de tal está enfermo, fulana de tal pide la oración, su hijo está mal, su papá o el vecino, quien quiera que sea, está con el COVID, se está muriendo, le falta oxígeno. Entonces la iglesia se une. Y la iglesia comienza a clamar y comienza a interceder y comienza a pedir a Dios para que Dios obre en esa persona, para que Dios tenga misericordia. Y nosotros hemos visto la mano de Dios. Nosotros lo vemos. Nosotros tenemos la fe, tenemos la seguridad, la certeza de que Dios responde a nuestro clamor. Mucha gente que tal vez por las consecuencias mismas de sus pecados están así. Pero Dios ha tenido misericordia por la intercesión de los demás. ¿No se ha dado cuenta que a veces Dios pone carga en nuestro corazón por alguien que ni siquiera estamos pensando en esa persona? Pero cuando estamos orando, Dios nos pone carga por alguien y no sabemos lo que ese alguien está pasando. No sabemos si está en peligro, si está enfermo, si está triste, si se quiere suicidar. No sabemos cómo está su vida. Pero cuando nosotros estamos en comunión con Dios, cuando estamos intercediendo, orando ante Dios, Dios pone la carga. Dios dice, ora por fulano, clámame por él, pídeme por él. Y nosotros sentimos esa carga y comenzamos a orar. Señor, si algo le pasa a esta persona, si algo le está sucediendo, si está triste, si tiene un problema, si está en peligro, si se va a morir, o el diablo lo está atacando, Señor, cúbrelo con tu sangre, Señor, protégelo, Señor, guárdalo, Señor, levántalo, si está enfermo, sánalo, Dios mío, ten misericordia, si ha pecado, Señor, ten misericordia, perdónalo. Es decir, la intercesión nuestra, hermano, del pueblo de Dios, de un hombre, de una mujer de Dios, mueve el brazo de Dios, porque hemos sido creados para eso. Para velar los unos por los otros,
para preocuparnos los unos por los otros, para estar al tanto de los unos con los otros. Hemos sido llamados a tener una voz de consuelo, una voz de esperanza, a tener un llamado a la santidad, a la realidad de Dios, un llamado a que la gente nos unamos hacia lo bueno, hacia lo correcto, que no nos unamos para lo malo, que no nos unamos para las cosas que no agradan a Dios, que no nos unamos para pedir por cosas o meternos en cosas que están en contra de Dios. Dios nos ha llamado para estar unidos en lo bueno, en lo bueno. Por eso dice que parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron, dice, ¿no? ¿Cuánta gente ha perdido la bendición que Dios le ha querido dar? Y no solamente que le ha querido dar, que le ha dado, porque la palabra de Dios es la bendición más grande que tú puedes recibir. La bendición de Dios es la semilla. Cuando esa palabra, esa semilla de Dios entra en tu corazón, produce fruto, produce bienestar, genera en ti un potencial espiritual de incalculable valor. Dice, aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Está hablando de la voluntad del ser humano. Esa voluntad que muchas veces es afectada. Ese deseo del hombre que muchas veces es engañado. Y el Señor responde porque los discípulos no entendían esto. Y el Señor les dice en el verso 14 del capítulo 4 de Marcos: el sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Esos son los de junto al camino. Oyen la palabra, pero Satanás viene y dice: no, esos son unos mentirosos, unos vivos. Eso lo que quieren es plata. Te quieren sacar plata, te quieren esto, quieren diezmo, quieren ofrenda. No te metas ahí, esos son unos vivarachos, quieren vivir sin trabajar y que no sé cuánto y te engañan. Esa es la voz del diablo. Y te hace ver las cosas de esa manera y tú dices: no. Y entonces rechazas la palabra de Dios, que pudo ser, y no que pudo, sino que es de gran bendición para tu vida. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación, la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que se convierten en creyentes. Se convierten al Señor. Son parte de una iglesia. Pero viene la tribulación. Viene el desacuerdo. Viene la persecución. Y entonces tienen temor. Y dicen que tropiezan por causa de la persecución. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Es decir, te convertiste, sirves al Señor, estás un tiempo sirviendo al Señor, pero luego las riquezas, prosperas, eres bendecido y las riquezas te llevan a otras cosas. Te llevan a codicias, te llevan a cosas extrañas y hacen infructuoso lo que tú recibiste, porque lo que tú recibiste es santo, es agradable a Dios. Y entonces el diablo te engaña con las riquezas, con las cosas materiales y te vuelves vanidoso, codicioso y entras ya en cosas malas y pierdes la bendición de la palabra de Dios que te fue dada, porque no ese es el fin de la palabra.
El fin es que tú seas siempre una persona que brinde buenos frutos. Y por último, estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Bendito el nombre del Señor. 100 por uno. Son los que oyen la palabra, los que la reciben y de acuerdo a la medida de su fe y de su entrega y su consagración, dan fruto. Algunos dan al 30%, porque esa es su capacidad de entrega. Otros al 60%, pero otros al 100%. Es decir, hasta ofrendan su vida por causa de la palabra de Dios. Al 100%. No tienen reparo. Ellos dicen, por mi Señor, yo soy capaz de cualquier cosa. Por supuesto, cosas buenas. Amado hermano y amigo, busquemos a Dios. Dejemos que su palabra nos guíe. Dejemos que su presencia llene nuestra vida. Dejemos que su sabiduría nos convierta en personas que nos unamos con otros. Unámonos para el bien, no nos unamos para el mal. Unámonos para el bien, unámonos para el progreso, unámonos en beneficio de los demás. Unámonos para construir, para edificar, para inventar, para crear cosas que son de confort y de bienestar para el ser humano. Desarrollémonos. Todo eso le agrada a Dios. El desarrollo, el estudio, el trabajo, pero sobre todo el amor, el respeto, el honor. Son principios y valores. La palabra de Dios nos motiva y nos hace aptos para toda buena obra. Déjame orar por ti, para que esta palabra entre en tu corazón y tú tengas la bendición de Dios. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, mira cuántas vidas han escuchado este mensaje. Te pido que a través de tu palabra que tú les has dado, abra sus mentes, sus entendimientos y traiga sobre ellos, Señor, paz. Traiga sobre ellos sabiduría. Traiga sobre ellos bendición y un potencial extraordinario para que se conviertan en instrumentos tuyos de benignidad, de bondad, de fe, para que sean elementos, Señor, de bienestar, para que las obras del diablo sean desbaratadas y para que tu nombre sea glorificado y tú seas puesto en alto. Mira los que están enfermos, los que están, Dios mío, con el COVID, los que tienen otro tipo de enfermedades. Toca sus cuerpos, sánalos, Señor, libértalos de toda enfermedad, rompe cadenas espirituales, Señor, que producen enfermedades y sánalos, Padre, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Dios te bendiga, mi hermano, mi amigo. Nos vemos mañana, Dios mediante, con otra poderosa palabra de Dios a las 8 de la noche, si Dios lo permite. Dios te bendiga.